Bienvenidos a el tercer podcast de Para eso estamos, podcast dedicado a la orientación en el proceso de ingreso a la universidad, donde podemos hablar temas como por ejemplo preparar la PAES, escoger carreras, de qué se tratan las diferentes carreras y toda esta orientación necesaria que muchas veces a ustedes le hace falta para poder decidir qué camino y qué carrera tomar. Ahora, en esta ocasión tenemos un pequeño disclaimer, un pequeño problema, tuvimos problemas técnicos a la hora de grabar este podcast, pero de todas formas quisimos subirlo porque el contenido era realmente interesante para que ustedes puedan ver el tema del doctorado. Ahora sí, tenemos algunos pequeños cortes, un problema quizás en la calidad en los primeros minutos, calidad como en la primera media hora, pero bueno, quisimos igual de todas formas compartir el contenido. Lamentablemente tuvimos problemas a la hora de grabar, no se guardó bien en la nube. Pero bueno, de todas formas le compartimos el resto del podcast. Espero que lo disfruten y que puedan sacar igual de todas formas lecciones de él. Esta vez tenemos invitados de lujo. Tenemos al doctor en física que estudió en la Universidad de Santiago, en la USACH, al doctor Luis, que actualmente se encuentra haciendo una estadía de investigación en Alemania, en la Universidad de Hannover. Y también tenemos a el doctor en proceso, todavía, ¿cierto? Falta un poquitito, ¿cierto? Estefan, por favor, que está haciendo un doctorado en negocios. Está en Stanford estudiando. Así que estoy aquí con dos pesos pesados porque están estudiando carreras bastante difíciles. Tengo que decirlo porque quizás ustedes no lo saben, pero es menos del 1% de las personas, mucho menos del 1% de las personas que llegan a ese nivel. O sea, ustedes lo saben, por supuesto, pero es muy, muy poquitita la gente que llega como a ese nivel de estudios. Entonces, para darle todo el prestigio que se merecen, ¿ya? Porque han llegado a niveles como bastante altos en cuanto al conocimiento de sus respectivas áreas, ¿cierto? Bienvenidos a este podcast y muchas gracias por estar aquí. No sé si quieren decir algunas palabras, algo, antes de comenzar. No, muchas gracias por la invitación. Sí, igual, muchas gracias por la invitación. Bueno, Estefan estudió en el preuniversitario con nosotros. Yo no estaba en ese momento, yo no estaba haciendo clases, pero él estudió aquí en Preocumbres con nosotros. Vecino, de hecho, del preuniversitario. Mientras tanto, Luis es también oriundo aquí de La Pintana. Sí, o sea, perdón, La Pintana. No, Puente Yo Alto. soy de La Pintana, de Puente ¿Ya? Alto, pero para que sepan que toda la gente son de por aquí mismo, porque quizás muchas veces también se puede tener ese estigma de que se viene como de lugares como con alguna especie de privilegio para poder llegar como a esos niveles. Aquí estamos viendo que justamente gente de nosotros mismos, de nuestro entorno, que ha llegado a, por ejemplo, Estefan está, bueno, ambos están ahora, por eso se está haciendo por Zoom, están en el extranjero, uno en Alemania y otro en Estados Unidos. Así que para que vean que cualquier persona en verdad, de cualquier origen, puede llegar a donde sea. Bien, vamos a comenzar con algunas preguntas generales, porque mucha gente no sabe lo que es el doctorado. De hecho, ni siquiera se lo plantean a la hora de estudiar. ¿Qué es el doctorado y por qué me quedaría estudiando más? Yo quiero terminar los estudios rápidamente y ponerme a trabajar y ganar dinero. Pero ustedes decidieron seguir estudiando. Además, que un doctorado no suena para nada fácil. Entonces, yo les pregunto, ¿qué los llevó a decidirse por un doctorado? No sé si alguien quiere partir primero. ¿Alguien tiene más ganas que otro? A ver, Luis, por favor. ¿Qué te llevó a decidirte por el doctorado? Que no quería ser ingeniero. Bueno, la verdad es que yo pasé por un proceso bien largo antes de llegar hasta aquí, ¿cierto? Y partiendo desde que salí de la universidad, o sea, del colegio, yo salí, di la PSU, no me fue tan bien, probé en otras cosas, no me fue tan bien, y de repente tuve la oportunidad de conocer esta idea de estudiar física, ¿cierto? Y le dije a mi mamá, oye, ¿sabes que quiero estudiar esto? Y ella me dijo, ¿te la vaya a poder? Y yo le dije, no voy a saber si no lo intento, y todavía estoy con esa mentalidad, no voy a saber hasta dónde llego si no lo intento, ¿no? Todo el resto fue avanzando así directo y cuando llegué a la licenciatura, al final de la licenciatura, tenía la opción para pasar a la ingeniería porque yo entré a estudiar una carrera que se llama ingeniería física. Pero tenía las notas para el doctorado y tomé la decisión simplemente de ver qué había más allá del horizonte. ¿Qué me hubiese gustado que me hubiesen dicho un montón de cosas al respecto de cómo era el trabajo antes de entrar aquí? Sí, sí, me hubiese gustado. Pero digamos que me vine por puro gusto al final, porque tenía hambre de querer saber más.
Claro, en ese sentido, tú dirías que entonces no te arrepientes como de la decisión. ¿Fue la decisión correcta o hay alguna cosa que quizás sí te hubiese como arrepentido o cambiado? A veces me pregunto si eh, cuando la cosa se pone difícil, a veces uno piensa, "Ya, tal vez no debería estar acá. Pero después al otro día hago un cálculo y se me pasa. Entonces, lo más probable es que sí, esta es la decisión correcta. Y no me veo realmente en otro trabajo. Entiendo, entonces estás como en tu lugar. Y en tu caso, Estefan, ¿por qué te decidiste por el doctorado? Sí, buena pregunta. Mira, yo creo que hay varios factores ahí y creo que resuena harto con lo que dijo Luis, que es como uno no sabe hasta dónde va a llegar si es que no lo intenta, ¿no? Y en mi caso, bueno, yo estudié ahí en Bochef, hice la ingeniería e hice un magíster al mismo tiempo y la verdad es que me iba re bien. Sí estudiaba, pero siento que no me mataba estudiando. De hecho, tenía mucho tiempo para hacer otro tipo de cosas. Y eventualmente pasó, yo me llevaba muy bien con todavía me llevo muy bien con mi profesor guía de la tesis. Y él me contó que estaban buscando una persona que llenara una vacante en la Universidad de los Andes, allá en Chile, porque había una posición que se llamaba instructor, que era una persona que hacía cátedra y además hacía investigación. Y yo en ese entonces era más joven que ahora, todavía me considero joven. Tenía 23 y dije, bueno, andar haciendo clases en la universidad a los 23 suena espectacular, pues ¿por qué no lo intento? Y cuando llegué allá, bueno, resulta que la posición era prácticamente como una especie de predoctorado. Muchas de las otras personas que estaban ahí eran monstruos de la investigación, llevaban mucho tiempo, conocían todo el entorno y qué sé yo, y eh, ellos sabían en su horizonte que iban a ir a un doctorado. Yo no había pensado en eso hasta llegar allá. Y una vez que estuve ahí, me gustaba como el estilo de vida en el sentido que uno tiene mucha libertad para decidir qué tipo de cosas quiere aprender y quiere investigar. Y una de las cosas que más me... Yo trabajé un poco en la industria, una de las cosas que no me gustaba un poco era que había muchos pautas, o sea, no es tanto el que estés trabajando en algo que te llame la atención, sino que estás trabajando en algo que es bueno para el negocio. Entonces con esa mentalidad dije, bueno, voy a postular, voy a ver dónde quedo, si quedo en un buen lugar, me voy a ir para allá y si no, bueno, me quedo en Chile, total, me gustaba la vida allá. Y terminé postulando, quedé en Stanford y dije, bueno, una de las mejores universidades del planeta, obviamente tengo que venir y terminé llegando acá. Eso yo tengo una gran duda al respecto. ¿Cómo se postula a Stanford? Porque yo sé que, ¿cómo se llama esto? Hay como algunas postulaciones abiertas. Se entiende bastante cuando uno ya tiene una licenciatura o ya tiene un título para postular a las universidades. Realmente las mismas universidades te van haciendo esas conexiones. Eso lo entiendo, pero en general el estudiante chileno, la verdad es que sí tiene posibilidades de estudiar en el extranjero, solamente que es un poquito desconocido eso. En tu caso, ¿cómo fue que llegaste a saber cómo voy a postular a Stanford? ¿Cómo fue ese proceso de postulación para allá? Sí, sí, muy buena pregunta, porque creo que el caso postular a Stanford es transversal a muchas otras universidades, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos. A mí me guió bastante la gente de la Universidad de los Andes. Ellos me explicaron más o menos cómo era el proceso, pero para los oyentes, básicamente lo que uno tiene que hacer es dar otra prueba como la PAES, casi le digo PSU, casi se me cae el carnet. Tienes que dar otra prueba como la PAES, que te van a evaluar inglés y te van a evaluar matemáticas. Y después con eso tienes unos puntajes. Te piden además tres cartas de recomendación, ojalá de investigadores, o sea, tu profesor guía, otra persona con la que hayas hecho investigación, algo del estilo. Y tienes que escribir una especie de ensayo de por qué te interesa la investigación y por qué quieres postular allá en específico. Eso es simplificando un poco el proceso, pero la cosa que quizás es más importante y que mucha gente en Chile no sabe es que para postular a un doctorado al extranjero no necesariamente tienes que terminar entre comillas, la carrera. Por ejemplo, la ingeniería en la Universidad de Chile, creo que ahora es un poco menos, pero cuando yo estaba, te toma 6 años en general. Pero al tremedio, cuando terminas el cuarto año, te dan lo que se llama la licenciatura. Y con eso, que en realidad en Chile, para algunas posiciones, como por ejemplo ingeniería, nadie le da mucho peso, pero en el extranjero es suficiente para poder postular a un doctorado, porque es como el equivalente al pregrado de acá, que son de 4 años. Entonces, en teoría, yo he conocido gente que sabe esto de antemano, termina su cuarto año en Chile y ahí ya empieza a postular y se termina yendo al doctorado, a veces sin terminar la carrera acá, que puede tener sus pros y sus contras, pero al final del día, si es que van y terminan el doctorado ya, bueno, tienen un doctorado y el pregrado no importa tanto. Claro, no sé, el doctorado me imagino que termina tapando finalmente eso. O sea, si del Ujú. doctorado uno empieza como ya, ¿para qué voy a ir tan para atrás, no? Claro, Eh, claro. Les tengo una consulta, Luis. Es muy difícil hacer un doctorado, o sea, en comparado con el pregrado, ¿no? Antes del título, ¿hay alguna diferencia marcada con la progresión de estudio o es muy parecido? ¿Qué es lo que pensarías?
al respecto. Bueno, de acuerdo con el modelo nacional, ¿cierto? El doctorado se divide por etapas, ¿cierto? Una en la que tú eres precandidato y después en la que te conviertes en candidato a doctor, ¿cierto? Son dos mundos completamente distintos, porque cuando tú eres precandidato, tienes que estudiar, básicamente. O sea, seguís haciendo cursos y te preparáis tomando los cursos específicos. Por ejemplo, en el caso de la física de la licenciatura te deja empezando el siglo XX. Y el siglo XX después se divide en un montón de ramas y ahí tú tomáis un camino particular cuando estás haciendo el doctorado, elegís ciertos cursos introductorios y te quedáis con ese camino en particular, ¿cierto? Además, y tienes que dar lo que se llama el examen de calificación. En el caso de física, el examen de calificación se trata de evaluar tus competencias en las cuatro más importantes, en las cuatro asignaturas más importantes, ¿cierto? Para nosotros es mecánica clásica, mecánica cuántica, mecánica estadística y electrodinámica, ¿ya? Y presentar el proyecto de tesis. Y después de eso, que sería como lo más similar a lo que es seguir estudiando, empieza la parte de la investigación en la que tú ya tenés que empezar a leer artículos, empezar a hacer las cosas que te demanda la investigación que propusiste, ¿cierto? Y generar publicaciones. Y después para poder saltar al siguiente nivel, la idea es que uno logra alcanzar un cierto número de publicaciones importantes para generar currículum, digamos, porque ya las notas no te van a servir después para un postdoc, por ejemplo. Claro. Si te sirve, no sé, la institución en la que trabajaste, la gente con la que has trabajado, te sirve y te sirve la cantidad de artículos y dónde publicaste esos artículos. Ese sería Ahí, como el negocio, ¿cierto? Y bueno, ahí las experiencias son distintas, depende de cada persona, ¿no? Si tuviste buena comunicación con tu profesor de licenciatura, o sea, de guía, genial. Si no, es un infierno. Pero bueno, yo tuve la suerte de tener un buen profesor. Trabajamos mucho, pero nos querimos harto. Sí. Eso sería desde el punto de vista. Después ya hay que saltar a todo lo que tiene que ver con el resto del camino laboral, que la cosa se complica un poco. Sí. y en tu caso, Estefan, ¿qué opinas sobre como los grados de dificultad? Porque tú también hiciste un magíster, entonces tú puedes comparar así como todos los grados, así como muy gradualmente. Claro. Eh, ¿Qué consideras al respecto? Sí, bueno, creo que lo que dijo Luis de la estructura también aplica para mi campo y yo creo que lo de la dificultad, yo creo que es difícil, pero no en el sentido que la mayoría de la gente piensa, porque por ejemplo yo cuando recién escuché un doctorado lo que pensaba era como voy a hacer lo mismo, o sea, voy a hacer como problemas del magíster, pero más difíciles, ¿no? Eh, y después llegué allá y me di cuenta de que, claro, algunos problemas son un poco más difíciles, pero el foco es totalmente distinto, lo que importa es la investigación. Entonces, para mí no fue difícil pasar los ramos, de hecho creo que la materia, las herramientas, creo que Chile en general, las buenas universidades de Chile te dejan muy, muy bien preparado. Yo me comparaba con gente de todo el mundo y sentía que la verdad no estaba ni un pie atrás. De hecho, pensaba que estaba mucho más adelante que alguna gente que estudió en una universidad muy prestigiosa de otros lados del mundo. Entonces, por ese lado yo no lo encontré difícil. Lo que encuentro difícil es todo lo que viene de la mano de estar siendo un estudiante de doctorado. O sea, primero que todo, es largo. En Estados Unidos son 5 años. Son 5 años en los que estás trabajando, o bueno, tomando más clases, trabajando en cosas, mientras tus amigos que se fueron a la industria la pasan puta, el descuego, weón. Salen Sí, de pues la están pega a las ganando plata. 5, claro, no piensan más en su trabajo y esta cosa te va persiguiendo. También el ambiente. Creo que esto es muy dependiente de dónde uno está y con quién se relaciona, pero la mayoría de la gente que viene acá termina siendo, no quiero decir palabras muy fuertes, pero yo no creo, considero personas que sean muy agradables con las que uno puede pasar mucho tiempo. De hecho, hay mucha competitividad. Hay gente que es como muy agresiva, como que ve todo como una competencia. Ahora, yo por lo menos tuve la suerte que la gente que estuvo conmigo en el doctorado es gente espectacular. O sea, nos llevamos súper bien, era súper colaborativo, pero eso fue como una especie de oasis, porque los otros años la gente en verdad no se llevaba bien. Eh, los profesores también, como dijo Luis, si uno se lleva bien con su profe guía es genial, si uno se lleva mal es terrible. Yo con mi profe guía me llevo lo suficientemente bien, pero he visto otros casos que, o sea, en verdad te hace pensar qué está pasando acá.
Y al final del día creo que la gran dificultad es que mucha gente, incluso a este nivel, así pensando en Stanford, MIT, Harvard, todo ese tipo de universidades grandes, uno de los grandes problemas es que mucha gente termina viniendo para acá quizás por las razones equivocadas. Y al final del día como que suena muy cliché y muy como de los sentimientos y qué sé yo, pero creo que es verdad que si uno no tiene la motivación correcta, o al menos no tiene bien definido el horizonte, en verdad no tiene mucho sentido estar acá, porque el costo es tan grande que si no vas a disfrutar el beneficio, no creo que valga la pena, quizás. De hecho, eso mismo que dices, yo lo puedo rebajar a los mismos estudiantes. Aquí hay una fijación por querer meterse a la Chile o a la Federico Santa María, que para el ingeniero es como la más complicada de todas. Y yo siempre le digo a los estudiantes como, a ver, mira tus hábitos de estudio, mira cómo eres como persona, realmente quieres como ese nivel de exigencia, ese nivel como de que te estrujen para sacarte todo, como todo el provecho posible. Uno no digo que eso esté mal, solamente que muchas veces, como justamente dice, van por la razón equivocada. Piensan en el prestigio antes que en lo que ellos quieren realmente. Entonces se están enfocando tanto en el prestigio que, pucha, terminan metiéndose en un cacho, terminan metiéndose en un problema y muchos de ellos se terminan retirando de esas carreras, no por falta de capacidades, sino porque en verdad no es el ritmo o el estilo de vida que quieren. Entonces terminan arrepintiéndose como de la decisión. Entonces también está bien, está bueno saber que eso también pasa a nivel de doctorado, ¿cierto? Como cuando escogen cómo hacer o no el doctorado. Y dijiste algo que me pareció súper interesante sobre el ambiente del doctorado. Luis, en tu caso, ¿has visto más o menos lo mismo o ha sido un poco diferente? Porque lo coloco en contexto porque te hago la pregunta. Yo también he escuchado, por ejemplo, haciendo clase a gente de otras áreas, por ejemplo, de biología. He escuchado gente así, por ejemplo, mi profesor me robó mi trabajo de tesis y se lo quedó para él. ¿Esas cosas pasan aquí en estas áreas? Nunca he escuchado un caso tan terrible, ¿eh? Pero sí pasaba mucho, por ejemplo, que el profe no te pesca. ¿Sí? Ya, O sea, yo estaba en una oficina en donde mis compañeros tenían problemas porque el profe no los pescaba, literalmente. Entonces, o si no, no te toman muy en serio, no se lo toman tan a pecho. O sea, más que nada, trabajar con un estudiante es una responsabilidad grande, porque Mm, tú eliges guiar a una persona. O sea, me estoy poniendo desde el punto de vista del profesor, por ejemplo. claro, Si sí. lo dejáis botado, fallaste, ¿cierto? claro. Fallaste en ese punto. Pero hay harta gente que lo sufre, ¿sí? Em, y llegan los plazos, llegan los tiempos y tú decís, a veces me he encontrado con casos de gente que dice, no tengo paper, no tengo, todavía me falta material para publicar y me quedan 2 meses para publicar mi tesis, se me acaba la beca o algo por el estilo, ¿cierto? Esas dificultades sí, sí se pueden llegar a conocer, eso sí. Em, en el caso de física, por ejemplo, yo diría que el tema de la competitividad, por ejemplo, con otros estudiantes no es tan marcado dentro de la institución, porque generalmente los grupos de investigación son chicos y cada uno tiene su problema y cada uno avanza como avanza, en el fondo. Claro. Pero, por ejemplo, hay temas en física que son como populares, en donde si tú vas a un congreso te vas a encontrar con ese tipo de fenómenos también. Pues, sí. Puede Ya. ocurrir. Mm. Em, pero al menos en mi experiencia yo tuve un buen profesor súper exigente a la escuela rusa, pero, y tuve mis problemas, pero pude solucionarlos hablando del fondo. Ah, ya, ok. Igual ahí me nacen varias dudas, porque entonces, ¿usted cómo se escoge este proceso de escoger profesor? Porque se asigna, ustedes conversan previamente con él, ¿cómo es esa situación? Porque si puede generar problemas, entonces uno diría como, bueno, ¿hay algo que yo pueda hacer desde mi perspectiva como para no llegar a ese problema o se asigna, no sé, coménteme un poco cómo es en cada caso, porque no sé si serán iguales, de hecho. Sí, En mi caso yo toqué puertas, porque necesitaba, uno no, cuando uno sale de la licenciatura, uno no tiene idea mucho de qué se está haciendo, por lo menos en este campo, de qué es lo que la gente hace. De verdad, como te digo, tú termináis la física en el siglo XX y tenéis que empezar un camino nuevo y no sabéis cómo es ese camino.
cómo se publica en ese camino, qué cosas se están haciendo. Entonces uno va, toca la puerta y, y ve, o también revisa las publicaciones que el profesor tiene y ahí uno elige de acuerdo a sus intereses, ¿cierto? Pero Claro, la elección igual es a ciego, o sea, alguien de pregrado saber lo que se está metiendo es... publicaciones vemos, corazones no sabemos. Ese es mi... Claro. En tu caso, Ese es Estefan. mi... Sí, algo un poco parecido. O sea, para nosotros, no, los 2 primeros años donde tú estás tomando clases, haces investigación, pero no es como, no es tan pauteado. O sea, tú no tienes un guía formalmente. Y la idea es que tengas como la oportunidad de tocar distintas puertas, de conocer a los profesores y ahí saber más o menos en qué te estarías metiendo. Y uno termina eligiendo el profesor guía porque tenga más afinidad con la técnica que tú usas, el tipo de investigación que tú quieres hacer, ese tipo de cosas. Pero como bien dice Luis, o sea... Es muy distinto tener una relación de profe guía alumno a tener una relación de, oye, fui a tocar la puerta y hablar contigo un par de veces, he leído tus papers. Las cosas pueden cambiar. No fue mi caso, pero he conocido historias de terror y también historias que han terminado excelentemente bien. Ah, entiendo, entiendo. Igual ahí más o menos se me responde la siguiente duda que yo tenía, porque hablan de, bueno, ahora también el que está haciendo el doctorado tiene que investigar, y ahí siempre me ha surgido la duda. ¿Cómo se escoge esa investigación? ¿Cómo ustedes saben qué es lo que tienen que investigar? Y claro, me están diciendo un poco del profe guía, muy probablemente el profe guía les dice, investiguemos de esto, pero ustedes ahí tienen un poquito... Es que la pregunta también va más general, porque yo no sé ahora, tú estás haciendo el doctorado, Estefan, no sé si ya has trabajado como en investigación, así como fuera con el profe guía, pero yo sé que Luis, tú estás trabajando ahora, justamente estás haciendo investigación allá en Alemania. ¿Y cómo escogen a qué investigar? ¿Cómo se escoge el área al que me voy a dedicar y le voy a dedicar horas y horas de mi vida? Y además que investigar es generar conocimiento, entonces, ¿cómo se enfrentan a eso? Porque ya no hay ya son ustedes contra el mundo, por decirlo así. Ahí ya no hay libros que les digan qué es el cálculo que tienen que hacer, cuál es el método para llegar a la solución, no hay pautas, no hay nada, sino que ustedes tienen que hacerla, básicamente. Entonces, Luis, en tu caso, ¿cómo es ese proceso de escoger investigación? A ver, desde cuando yo hice el doctorado, a mí me propusieron un problema, me dijeron, cabro, aquí está tu problema, vuelve la próxima semana con algo. Así fue. Y toda mi relación fue, cabrón, aquí está tu problema. Entonces ahí avanzábamos y peleábamos. Después peleábamos. ¿Han visto esa escena de Big Bang Theory en el que están mirando la pizarra? Y suena tan, ¿Sí? tan. Ya, yo viví eso. Yo viví eso. Horas mirando la pizarra. Claro, ahora sí, estoy trabajando, ¿cierto? Sí, sí, yo viví eso. Eso fue muy estimulante, pero el problema es, bueno, en qué momento tú saltáis la manito, ¿cierto? Y tomáis otra cosa. Claro, Entonces, bueno, en nuestro caso hay hábitos, pues así como quien lee el periódico, nosotros leemos el archive, que es como un repositorio en donde la gente sube los preprints de los artículos, a ver qué es lo que la gente está haciendo. Yo no lo hago nunca, pero, no, pero es algo que uno debería hacer, así como quien lee el diario. Hay que estar constantemente actualizado, hay que estar viendo qué es lo que está haciendo la gente, ¿cierto? Ver y también si eso se conjuga con tus intereses y ver si es que tú puedes generar una nueva idea. Y ahí viene también la parte utilitaria del asunto, que, por ejemplo, después, si uno se queda en la investigación, tiene que vivir de proyectos. Entonces, uno consigue cierto financiamiento para tener un proyecto de investigación y ese proyecto está... em, durante cierto tiempo tú prometes una cierta cantidad de publicaciones, que ese es, repito, ese es el negocio de la investigación, publicar y hacer conferencias y ese tipo de situaciones, ¿cierto? Y tú tenés que jugártela ahí con tu creatividad, pues, o sea, estas son las herramientas que yo tengo, esto es lo que la gente está haciendo, Apple Pencil, y, y ver qué puedo generar de nuevo. Y por ejemplo, a ti te van a evaluar tu proyecto, si tu proyecto tiene sentido, si tu proyecto tiene viabilidad, si tu proyecto es realista que se realice. Hay muchas métricas para poder evaluar un proyecto y decir, oye, de aquí, este tipo parece que funciona lo que está proponiendo, démosle plata para que trabaje, ¿cierto? Pero es más eso, es como un juego
de creatividad con las herramientas que tú tienes y mientras tú vas generando eso, vas generando nuevas herramientas que después te sirven para seguir una línea. Sí, hay gente que hace simulaciones, por ejemplo, y le basta con cambiar un poco los datos y generar un nuevo paper. Esa es una línea Ya, de investigación válida, sí. Y hay mm, otras personas que están buscando otro tipo que siempre se meten en distintos tópicos, son busquillas y trabajan en distintas cosas. Yo partiendo desde un coso súper alto que era física matemática, terminé trabajando en cosas que tienen que ver con materiales. Así, ya. Un prácticamente. cambio, Mm. Un cambio, pero no es tan radical tampoco. O sea, básicamente yo he ido buscando cómo hacerme este camino. podemos probar la analogía, cambiaste de pizarrón, ¿no? Pero bueno, Esteban, y en tu caso, ¿cómo es la decisión de tomar una línea de investigación? Porque es en negocios. Ahí me surge bastante duda a mí. ¿Cómo es la investigación en negocios? Sí, sí, mira, lo que dijo Luis, la gran mayoría de eso es totalmente aplicable. O sea, lo primero que uno tiene que hacer es, para poder investigar algo, tiene que entender qué es lo que existe allá afuera. Y una de las grandes formas de hacer eso es leyendo papers. Ellos tienen el archive, nosotros también usamos un poco eso, pero un poco más técnico. Tenemos un equivalente. ¿Y cómo termina dándose la investigación? Bueno, no pasa mucho que el profe te dice, oye, tengo esta idea, trabaja y dime qué onda. Es un poco más raro, es más normal como para proyectos colaborativos, cuando a alguien ya se le ocurrió algo, pero pasa mucho en mi campo que se te termina ocurriendo a ti la idea y en el fondo tú le tienes que hacer como el pitch a la gente de, oye, se me ocurrió esto y es valioso porque esto, y pasan muchas iteraciones que te dicen, oh, sabes que no me convence, intenta de nuevo, intenta de nuevo, intenta de nuevo, es como tratar de ganarse plata al final. En mi caso particular, mi tesis de investigación se trata de una regulación que permite a ciertos ejecutivos hacer transacciones con información privilegiada. Y la razón por la que terminé investigando ese tema fue porque cuando, yo estaba ahí cuando pasó, no sé si llegó a Chile, pero fue súper famoso acá, que hubo un banco que se fue a la bancarrota y las personas del banco sabían de que se iban a ir a bancarrota y lo que terminó haciendo el ejecutivo fue terminando, vendió muchas acciones justo antes de que Mm, colapsara. Claro, Esta fue totalmente legal, porque abusó una regla. O sea, es como esta gente que, como que siempre que está en la palestra, ¿no? Que alguien evade impuestos, a veces evadir impuestos es legal. No sé si es moral, pero es legal. Entonces, en base a eso, hicieron una, bueno, un poco antes de eso, habían planeado una reforma a esa regulación. Entonces, yo me leí toda la regulación, las 200 páginas de puro lenguaje de abogado, y dije, oye, pero hay un problema acá. O sea, hay un vacío legal, uno lo puede aprovechar y puede hacer plata. Y en el fondo, lo que mi tesis termina haciendo es demuestra eso. mm, Ahora, yo la verdad no tenía ningún interés en leyes antes. De hecho, no me gustaría dedicarme, quedarme en ese espacio por mucho tiempo. Pero lo que terminó pasando fue que vi una oportunidad al tratar de conectar lo que yo sé hacer con lo que estaba pasando en el mundo. Y otro línea investigativa, que estoy muy metido ahora en el tema de inteligencia artificial, machine learning, toda esa cosa. Pasó que yo tomé muchos cursos acá porque el departamento de computación de Stanford es muy bueno. Y me terminé como, como que la gente en mi departamento sabe que yo como que me manejo un poco con ese tema más técnico. Y un profesor me dijo, oye, ¿sabes qué se me ocurrió esta idea? Sé que se puede investigar con estos modelos de lenguaje, ¿por qué no vemos si es que lo hacemos juntos? Y ahí hemos estado nosotros dos iterando trabajando en eso. Entonces, yo creo que en mi experiencia al menos ha venido la inspiración por dos lados. Una, lo que yo sé hacer y que me interesa, en este caso la inteligencia artificial. Lo otro, qué es lo que sé hacer y qué es lo que se conecta con lo que está pasando ahora. O sea, al final, bueno, si hubiese publicado esto antes hubiese sido más marketeable, pero al final claro. de cuentas el decir como, oye, estamos persiguiendo a la gente que está abusando la ley, siempre va a ser un tema que va a generar arrastre, que va a generar como bla bla sobre eso. Ya, entiendo. Igual, claro, ahí está como la utilidad, en verdad, al tiro plasmada de lo que está haciendo. Igual veo ahí una diferencia, por ejemplo, con lo que está haciendo Luis, que es más una esperanza como que a futuro eso tenga una utilidad así como tangible, ¿no? Porque en la física a veces vamos más avanzado de lo que realmente, o sea, en la teoría vamos más avanzado de lo que en la práctica se puede hacer, ¿no? Pero bueno, quiero hacer una pregunta porque ambos en este momento, está uno en Alemania, otro en Estados Unidos. Chile es un lugar para investigar. ¿Qué opinan sí. ustedes? Luis, ¿qué me podrás decir al respecto? Uy. Chuta.
Mm, en Chile la investigación se soporta por fondos públicos más que nada. ¿Sí? O sea, existe esta cosa que se llama la ANI, que genera estos proyectos Fondesit, que son los que financian, digamos, eh, los proyectos de los que te hablaba antes. ¿Ya? Se puede hacer, pero la competencia es alta. Sí, Ya. generalmente muchas personas compiten por pocos fondos. No tenemos tanto PIB, por ejemplo, pero la gente, porcentaje del PIB dedicado a la ciencia, pero igual la gente hace maravillas con eso, ¿sí? O sea, hay publicaciones muy interesantes que salen de allá de física. Yo no sé si la gente sabe, creo que no, pero hay un agujero negro que se encontró en Chile, o sea, analíticamente, digamos, que es el Claro. BTZ, ¿cierto? Que lo encontraron allá en Valdivia. En Valdivia tienen el centro de investigación científica, ahí donde está el péndulo de Foucault, ¿cierto? Está ahí. Ya. Y se hace, y eso es por mencionar un solo lugar, porque en realidad en todas las universidades se están haciendo investigaciones súper interesantes. Hoy en día, por ejemplo, está muy de moda astronomía. Astronomía con ciencia de datos, como para conectar un poco con lo del Machine Learning también, ¿cierto? Y se definen en Chile prioridades nacionales de investigación. O sea, computación cuántica es una prioridad nacional. Astronomía también es una prioridad nacional. Entonces, de poder se puede, sí, pero la competencia también es alta y por lo menos en mi área también, como para conseguir trabajo también, para conseguir una posición. Sí, uno tiene que estar atento a los concursos y postular y la competencia, que la gente cada vez es más alta a nivel competitivo, cada vez tienen más publicaciones, tienen más experiencia en distintos lados, tienen más colaboraciones internacionales y tienen más que aportar también. ¿Sí? Claro, un Entonces currículum más grande. cada vez se vuelve, bueno, también el panorama se vuelve más interesante, pero también más difícil desde mi Entiendo. punto de vista. En tu caso, Estefan, ¿qué opinas sobre eso? Porque tú también saliste al extranjero a hacer el doctorado. Entonces, Sí. ¿tiene que ver un poco con eso o por otros lados? Sí, o sea, bueno, un tema de prestigio también. Pasa mucho que en Chile nos gusta mucho el prestigio, ¿no? Entonces, si vengo con un título de una universidad extranjera, como que a veces te miran distinto. Mira, yo no he estado muy familiarizado con lo que está pasando allá en los últimos años, porque he estado acá, pero en mi opinión, sí es un lugar donde, como dice Luis, pasan cosas muy interesantes porque Chile es un país de gente muy, muy capaz, muy hábil en muchas distintas áreas. Um, y también es gente que con no tantos recursos es capaz de hacerte unas cosas, pero increíbles. Ahora, el tema es que yo creo que hay muy poco incentivo. Porque, por ejemplo, le estaba buscando acá mientras estaban hablando ustedes, si tú te vuelves un profesor acá en el área de la Bahía, donde estoy yo, tu salario de entrada va a ser alrededor de como $200.000. Bueno, pongamos que el dólar está a Luca, ¿no? Sí, Como Ujú. millones 200. al año. O sea, una barbaridad. Claro, obviamente acá el costo de vida es mucho más alto y qué sé yo, pero te permite tener una vida muy cómoda. Sé, no, no voy a revelar números, pero sé de gente allá que, o sea, no gana ni una fracción de eso y el trabajo igual de duro. Aparte que acá, por ejemplo, tienes otras prestaciones. Existe el concepto de creo que en Chile también existe, pero no tengo entendido que no es tan como no es tan amplio el concepto de tenure, que es esta idea de que cuando tú ganas el ascenso después de ser un profesor, estás ligado a esa universidad de por vida. O sea, no importa si tú dejas de investigar, o bueno, si investigas menos, no importa si como que no haces tantas clases, tienes muchas más facilidades y prácticamente tienes trabajo asegurado el resto de tu vida. Entonces los incentivos son tan altos para irse a otros lados. Obviamente acá la universidad tiene unos recursos pero barbáricos, no tienes que estar compitiendo para fondos públicos. Por ejemplo, mi no tiene nada que ver con fondos públicos. A mí me lo está pagando Stanford. Yo no tuve que postular a beca Chile, no tuve que postular a ninguna beca de otra gente. Toda la plata viene de la universidad misma. Y como pasa acá en Stanford, pasa en muchas otras universidades en Estados Unidos. Entonces, hay muchos incentivos para irse. Y
claro, obviamente uno siempre le gusta su país, quiere que le vaya lo mejor y todo, pero al final de cuentas a veces los incentivos son tan altos que, pucha, uno mira y dice, bueno, ¿tiene mucho sentido quedarme allá? No sé, yo creo que es una decisión bastante personal, pero creo que el gran problema viene más de un punto de vista como de incentivos. Creo que el sector público podría hacer más. Oye, y para complementar un poco eso, por ejemplo, tú mencionaste Beca Chile. Imagínate que la cantidad de dinero que te dan por una beca Chile igual es Sí, como suficiente para poder subsistir en un punto. Y, Claro. o sea, 100%. nadie te lo asegura. Es como si tú tenés suerte, si tenías alguna opción ahí, pero generalmente no. Entonces, de hecho, pasa siempre que la gente habla no sé, alguien escribe una carta en el Mercurio que dice, yo estudié mi doctorado en biología tanto, me vi con beca Chile, me vine acá y acá no encuentro pega, me voy. Claro, ¿Cierto? Y eso habla también de la precarización de la ciencia en Chile. Por ejemplo, yo trabajo a boleteo. El sueldo no es Claro. malo, pero trabajo a boleteo, ¿cachai? Y eso ya es distinto a tener un contrato, porque el contrato te da seguridad y te da futuro. claro. Y sobre todo eso, bueno, no estoy completamente seguro, pero si hay ¿cómo se llama esto? Una relación de subordinación que normalmente uno tiene que rendirle cuentas a las universidades, tendría que haber contrato y ese tipo de cosas. Pero claro, las universidades estatales funcionan sobre todo así, o sea, y es universitario y todo, con todos los títulos y El postdoc nacional, por ejemplo, te lo paga el Estado, no te lo paga la universidad. ya. Entonces Ah, tú ya, le eso boleteas al es de Estado, ley. Claro. ¿cachai? Y yo creo que hay algunas cosas que hay que regular ahí, están medio raras, ¿sí? Pero, por ejemplo, estos tipos te pagan todo el año completo, así en un solo depósito. Pues, y tenéis que hacer boletas, tú veis cómo, si las hacís durante todo el año o hacís una sola boleta y después tenéis que te recortan el impuesto, Ya. ¿cachai? Funciona así. ¿Qué Mm, seguridad social me da a mí, po? O claro. sea, yendo de nuevo por el punto de vista de los incentivos que mencionaba Estefan. Que Igual. tampoco es muy atractivo. Hay diferencia porque Estefan justamente hablando, la universidad le financia absolutamente todo. ¿No será también que aquí puede faltar un poco de que la universidad es por sí misma, no siempre esperando que el Estado tenga que ser el que financie, sino que ellas mismas pueden hacer rentable la investigación de cierta manera? O sea, que tengan como cierta capacidad de como rentabilidad propia. O sea, yo veo muchas universidades que quizás solamente esperan eso, así como el financiamiento estatal, pero ellos mismos formar, quizás también por la forma en que Sudamérica está construida, en que solamente tenemos como más la industria terciaria, pero no producimos muchas cosas. No sé si habrá como Eh, una línea investigativa. Yo veo que quizás por el cobre, por la minería hay cosas rentables, pero ¿y por el resto? No sé qué no, opinas. porque la universidad es una institución sin fines de lucro en Ah, Chile, claro. Pero ¿cachai? en Estados Unidos Nunca, es diferente, en eso sí. es distinto, sí, po. Entonces, por eso no puede generar, o sea, existen salidas en las que, por ejemplo, un instituto que está ligado a la universidad puede sacarse una patente e inventar un objeto, una tecnología nueva. Así, eso, Dora Advir hablaba harto de eso. Dora Advir es una premio nacional de ciencia que trabajaba en el SEDENA, que y ellos resuelven problemas y han estado metidos harto en la cuestión de formular patentes, ¿cachai? Pero no se ve como que uno pueda generar, digamos, una industria a partir de la universidad. No, eso no está aquí. ¿En Estados Unidos es diferente, Estefan, o estoy derrapando y estoy hablando por el deseo? Es que en verdad No, no. yo voy a complementar diciendo que Stanford, por ejemplo, es sin fines de lucro, pero tiene el GDP de cercano a Uruguay, creo. Tiene como el PIB de Uruguay, una cuestión así. O sea, Mira, po. Mira, po. Ok, tira- tira. Yo creo que, claro, hay harto ahí que tiene que ver con el ambiente. Yo la verdad no estoy tan familiarizado con cómo están funcionando las cosas como para dar mi recomendación, pero sí me da la impresión de que quizá hay ciertas alternativas más viables o quizás valga la pena como repensarse, oye, ¿estamos haciendo bien las cosas? ¿Estamos como enfocando nuestro esfuerzo tratando de sacar la mayor rentabilidad? Al final no por un tema de como negocios, no como para generar ganancias, por generar ganancias, qué sé yo, pero al final creo que uno de los grandes problemas de la investigación en general, que no solamente pasa en Chile, pasa en todo el mundo, es que mucha gente se termina ligando a ese mundo
Y es gente muy calificada, pero al final no obtienen los réditos que tienen. Entonces, al final, por ejemplo, no sé si han llegado las noticias allá, pero como acá está toda la locura por la inteligencia artificial, o sea, hay gente muy brillante, muchas publicaciones, profesores universitarios, que llega a una empresa grande, le hace Meta, Google, cualquiera de esas, y le dice, oye, te voy a dar $1 millón de salario, vente para trabajar para acá. Y es difícil Mm, decirle que no a eso, ¿no? Porque te cambia la vida. Y no solo tu Claro. vida, la de tu hijo también. Sí, sobre todo eso. Quiero cambiar un poquito de tema, como por el apremio del tiempo y todo eso, pero quería ir como a qué lo decidió hacer que decidirse como a estudiar esto, pero más profundamente, porque física, igual lo tuyo tiene que ver mucho con matemáticas, de hecho todo esto tiene que ver mucho con matemáticas. Es muy difícil ver a niños que les gusten como las matemáticas desde chicos. ¿Cómo fue ese proceso? ¿A ustedes les gustó la matemática desde chicos? ¿Desde chicos eran como de ese tipo de estudiantes o todo lo contrario y de repente a cierta edad dijeron como, bueno, esto es lo mío? ¿Y cómo les encantó como este mundo? Luis, ¿me puedes comentar un poquito? A mí me gusta sumar letras. Ok. Cuando yo descubrí que se podían sumar letras, sí me cambió la vida, porque nunca fui bueno para la aritmética. Ya. Una cosa como particular mía que nunca fui bueno para, pero sumar letras tenía su magia Cuando todos los y estudiantes ordenar símbolos, ¿no? ¿quién inventó eso de las letras y las matemáticas? Tú al contrario, te encantaste. Sí, sí. Sí, yo no soporto ver un número en mis cálculos. Sí, no, a la cosa. A lo mejor un número enfrente de una constante está bien, pero sí, no. Ya, pero entonces, No, como yo de... tuve que reenamorarme después. O sea, yo tuve Mm, un momento en el que yo, porque yo antes de entrar a física me puse a estudiar un técnico en construcción. mira, qué diferente. Y ahí yo tuve la oportunidad de tener un curso de estructura. Y yo decía, ¿y estos tipos con estas letritas me dicen si se va a caer el edificio? ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? Y como que me empecé a interesar en el juego. Y después tomé la decisión. Pero claro, ese fue mi asunto. Y después, mientras más profundizaba en el asunto, yo más loco me volvía. Una vez yo iba caminando y salió una pelota por una cancha y yo la vi con todos los vectores de traslación y rotación. En ese momento. Ya, Pero es que yo ya estaba en la pastadura de esto, ¿cachai? Entonces sí, pero yo lo vivía así, de verdad, me encantaba mucho. Pero tuve que pasar por ese proceso de ver como, oye, tengo un papelito, yo escribo unos simbolitos y esto me dice lo que va a pasar ahí. Y como al hacer esa conexión me ¿Cómo de gustó. potentes son los números para explicar la realidad, no? Pero es que yo Ya. uso letra. Ah, claro. Pues claro, en tu caso, ¿cómo fue ese encantamiento? Ah, sí, o sea, yo creo que el final es parecido a Luis, pero yo, por ejemplo, en el colegio, mira, tuve la suerte que mis dos papás son súper inteligentes, los dos ingenieros de la Chile, los dos muy inteligentes. Mi papá le gustaba mucho la física, un rayado con Carl Sagan y toda esa cuestión. Me acuerdo que una vez, para mí era normal que me hablara de física, y una vez fue un amigo a la casa a comer y mi papá levanta el individual y dice... Oye, ¿tú cachai que se curva el universo y empieza a curvar como el individual, pues, y empieza a hablar de cómo se curva la luz y qué sé yo? Y para mí era normal, pero mi amigo después me dijo como, oye, ¿y esa cuestión hablan cuando están comiendo? Y ahí me di cuenta que no era tan común. Mira, en mi caso, yo en el colegio era súper despelotado, o sea, yo aprendí a hacer aritmética rápido porque quería llegar a la casa a ver Pokémon. Entonces, en el bus del colegio a la casa, terminaba mi tarea de matemática y aprendí a terminarla rápido solamente para llegar y ver el Pokémon de las 3:30 de la tarde. Y mi mamá obviamente no estaba muy contenta por eso, pero eventualmente tuve la suerte que me iba bien. Y en un momento, una vez, no me pasó lo de la pelota con los vectores, pero sí en algún momento alguien me explicó como, oye, tú puedes representar cosas que están pasando en el mundo con un lápiz y papel. Y lo encontré, pero una idea genial. O sea, me llamó tanto la atención que dije, bueno, quiero experimentar cómo pasa esto. Y cuando estuve en Bochef, estudiando ingeniería, pasó de que nosotros en el plan común tenemos exposición a muchas cosas, ¿no? Entonces, vi electromagnetismo, vi mecánica, vi todo ese tipo de cosas y cada vez pensaba que era más interesante. O sea, siempre lo encontraba una idea genial, porque al final de cuentas, si por ejemplo estás resolviendo una ecuación, tú no estás viendo los electrones o qué sé yo, no estás viendo esas cosas, nunca las vas a poder ver.
pero pero cuando estás escribiendo en un lápiz y papel y pensando en las ecuaciones, lo estás entendiendo, estás interactuando con el mundo de otra forma. Y eso lo encontré genial. Entonces por eso dije, bueno, si me pueden pagar por resolver ecuaciones, bienvenido sea, genial. Ahora, las ecuaciones que resuelvo son distintas a las de antes, claro, pero al final de cuentas muchos de los conceptos, muchas de las ideas, muchas de las técnicas son similares. Entiendo. Ahí también me surge, han hablado mucho esto de ver los vectores, de representar cuál era la realidad, ¿cierto? Ese nivel de abstracción, porque es un nivel de abstracción diferente. Muchos estudiantes les complica incluso girar una figura geométrica en su mente, así como ver cómo sería dada vuelta. Pero claro, un matemático, igual en que se utilizan las matemáticas habitualmente, tiene que tener una capacidad de abstracción súper diferente. ¿Cómo es el día a día con eso? O sea, ¿ustedes sienten que por haber estado haciendo un doctorado o haberlo hecho, o haber completado estas carreras que tienen harta carga de matemática, su forma de pensar y ver el mundo ha cambiado de alguna forma? ¿Sienten como algunas diferencias, así como en general, no vamos a decir con el resto de la gente, porque ustedes están rodeados también de mucha gente que trabaja justamente en el área, pero por ejemplo, cuando llegan a la casa, saludan a su mamá, qué sé yo, o hablan con un amigo X, tomándose una cerveza o algo por el estilo, ¿cómo es esa interacción? Porque el pensamiento como, es un poco diferente, ¿no? La forma de ver el mundo. ¿Eso tienen como bien separados estos dos mundos o de repente se le entremezcla? Estefan, no sé qué pasa en tu caso. Sí, sí, es una muy buena acotación. Yo en mi caso he aprendido a controlarlo, en el sentido de que siento que siempre hay un lugar y un momento. Y dentro de mí no es algo que pueda como apagar, en el sentido de que yo soy súper estructurado, entonces no sé, por ejemplo, cuando estoy haciendo deporte o practicando un hobby o haciendo algo que no tenga, o incluso aprendiendo idiomas, que es uno de mis hobbies, cuando estoy haciendo eso, que no tiene mucho que ver con matemáticas, por lo menos a simple vista, ¿no? Igual lo empiezo a pensar como en temas de estructura y de cómo interactúo con eso y qué sé yo. Entonces, para mí personalmente es algo que no puedo apagar, pero que es algo que encuentro muy beneficioso porque te ayuda siempre a estar estructurado cuando tienes que pensar en un plan. Me gusta pensar en las partes, modularizarlo y entender mejor cómo interactuar con eso. Cuando interactúo con otra gente, yo entiendo de que si tienen otro trasfondo, o incluso si tienen el mismo trasfondo, hablar de eso con otra gente todo el rato lo encuentro agotante, ¿no? Entonces, para cierto, cuando me estoy tomando una cerveza con unos amigos, no voy a empezar a hablar del el oscilamiento no voy a hablar de las regulaciones y de las ecuaciones que aprendí el fin de semana, ¿no? Pero a veces sí, a veces con gente que está metida en el tema, pero a mí me gusta tener una clara separación de cómo van las cosas. Entonces, para resumir la respuesta, dentro de mí no se puede apagar nunca, pero cuando interactúo con otros aprendí como a más domarlo, por así decirlo. Y en tu caso, Luis, ¿cómo es ese tema? Igual he tomado un par de cervezas contigo hablando de... Ya, sí, pero tú, contigo es distinto. No, también es cierto que, o sea, yo me voy a poner a hablar de estas cosas con los iniciados, no con gente externa. O sea, yo me puedo tomar una cerveza y empezar a discutir la paradoja de la información con alguien que se haya metido en agujeros negros. Sí, eso sí puede pasar, pero no voy a hacer eso con, no sé, mi amigo de la casa que no conoce este tipo de mecánica. Me preguntan harto. Sí, me preguntan harto. Así, oye, ¿y qué pasa si yo voy corriendo a la velocidad de la luz alrededor no sé, y me ponen en situaciones ridículas y uno dice, ah, me molesta. No, no me molesta, pero al final es como, ya, sí, pero a veces me tratan como así, pero yo trato de Como Wikipedia, ¿no? no meterlo. Sin embargo, estoy de acuerdo con lo que dice Esteban, que a uno no se le apaga, pero que uno está entrenado para pensar de una cierta forma también, po. O sea, al menos yo siento que yo me entrené en unas formas de racionalismo y también subdivido todos mis planes y problemas por cajas, voy pasando por etapas, ¿cierto? Y voy, check, esto se resolvió, check, esto se resolvió, check, aquí tengo un problema, sí. Eso se puede, eso sí lo aplico a mi forma de vida, sí, Ya. sí. Y Pero, claro, como digo, con los iniciados, sí, pero no con todo el mundo. igual, claro, es que sí, y además también como profesor de matemática, también cada vez que me ve alguien por la calle y me dice, oye,
cómo se resuelve este problema de matemáticas. No sé, Esteban, si te pasa algo por el estilo, así como que te ocupan como, bueno, chat GPT, pero en persona, así como preguntarte algo. No, pero si él estudió, usted es el niño que sabe de números, ¿cuánto es 7 por 8? Y te ocupan como calculador. Ah, qué desagradable. Pasa, pasa. Esteban, no sé si eso te pasa a ti también. Sí, sí, sí pasa. O sea, por ejemplo, cuando les contaba a la gente que mi investigación tiene que ver con información privilegiada, me preguntaban, oye, pero ¿y este caso de 1980 y Mm. 1990 y no sé qué? Y la cuestión, y a veces ya uno sí sabe, pero a veces como que la gente que ya me conoce sabe que a mí no me gusta mucho hablar de trabajo fuera del trabajo o cuando son preguntas como más frívolas, entonces ya me dejan tranquilo, me hablan de hobby o cosas más normales. Ya. Hablemos de un poco de física, matemática o de la área de investigación. En verdad me interesa saber en qué están ahora. Estefan, ¿qué es lo que está investigando actualmente? No sé si nos puedes contar un poquitito de qué se dedica tu investigación. Ya me has contado un poquitito de eso, pero si puedes ahondar un poquito más acerca de eso. Sí, mira, para resumirlo un poco, estoy trabajando en dos grandes proyectos ahora. El primero es mi tesis y en mi tesis, como mencioné antes, estoy investigando un vacío legal en una regulación de transacciones con información privilegiada. Y básicamente lo que hago es crear un modelo matemático que demuestra que si un ejecutivo quisiera seguir cierta estrategia de inversión, podría obtener réditos con su información privilegiada sin romper la ley. Lo cual es gigante porque significaría que las leyes que existen ahora no sirven porque se pueden bypassar. Y la forma en la que hago eso, bueno, con el modelo matemático y además he entrenado unos modelos para trabajar con datos, he entrenado unos modelos de Machine Learning y uso de inteligencia artificial como para tener una especie de estimación de la magnitud de ese impacto, de cuánto rédito podrían obtener. Y la otra línea de investigación es más que nada en el área de inteligencia artificial. Estoy trabajando con un profe que le interesa mucho el mercado laboral y lo que estamos haciendo un modelo de recomendación entre personas y trabajo. Entonces la idea es que existe un trabajo anterior, un trabajo previo de otra persona que para cada persona como que predecía año a año cuál iba a ser su nuevo puesto laboral si es que cambiaba. Por ejemplo, alguien es ingeniero de software y el día de mañana se vuelve cientista de datos, por decirte cualquier cosa. Nosotros estamos haciendo algo parecido, pero estamos tratando de analizar como la probabilidad de que alguien se cambie de trabajo o no en base a sus características. Y eso está como recién partiendo, o sea, recién tenemos un análisis preliminares, los resultados no están muy buenos todavía, pero es más que nada porque nos falta meterle más tiempo a eso. También me estabas diciendo de que post doctorado tú quieres dedicarte al Machine Learning. ¿Cómo es ese asunto? O sea, ¿qué es lo que te cautiva un poco de eso? Porque es un poquito el cambio como de paradigma al que estás teniendo ahora. Bueno, igual yo creo que lo que estás haciendo ahora tiene que ver un poco con eso, ¿no? Pero me estás diciendo que quieres ir un poquito más a la industria, más que a la investigación como tal. Sí, sí, lo que pasa es que creo que en la industria, bueno, obviamente la investigación sí tiene su momento y lugar, pero para mí me hace más sentido estar en la industria porque es un poco más aplicado. O sea, al final del día el doctorado me dio varias herramientas técnicas y esas herramientas técnicas en la industria acá son bien cotizadas y más allá del dinero que siempre es factor, también son problemas interesantes porque al final del día trabajar con Machine Learning, trabajar con inteligencia artificial, todo eso es matemática. Lo voy a simplificar un poco, pero al final del día, como si tú le preguntas a ChatGPT que haga algo, lo que está pasando tras bambalinas son un montón de operaciones matemáticas con matrices que se multiplican entre sí y hacen cosas y se suman y bla, 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 y eventualmente te dan una respuesta. O sea, al final de cuentas, para entender, para crear uno de estos procesos, uno tiene que ser bien adepto en las herramientas técnicas que por suerte yo aprendí con todos estos cursos del Departamento de Computación y qué sé yo. Entonces, por eso se terminó generando ese pivote. Yo encuentro que es un área súper interesante, es bien técnica, pero las aplicaciones son también bien entendibles, son bien visibles. O sea, si tú le muestras a alguien lo que es ChatGPT, después de un rato lo va a entender más o menos de qué se trata, ¿no? Incluso gente que no tiene mucho exposición con la tecnología, yo se lo he mostrado, les he hablado de ello y terminan entendiendo la idea. Entonces, eso es una de las cosas que me terminó llevando para decidirme más por la industria que por la investigación. Claro, igual es una industria de alto impacto actualmente, o sea, la inteligencia artificial, también la física, no sé cómo ha afectado a la inteligencia artificial en la física, en la investigación, ¿algún beneficio le ha sacado, algún perjuicio le ha sacado a eso? Vi por ahí un paper donde salía, ¿quieres que te escriba algo más? Y el paper fue publicado así. No sé, Luis, si ha afectado mucho la inteligencia artificial en la física. Hay harto trabajo al respecto, sí.
De hecho, el premio Nobel de Física fue sobre inteligencia artificial el año pasado. Sí, hay harto trabajo. Yo no trabajo directamente en esos tópicos, pero o sea, hay muchas preguntas sobre cosas que directamente no se pueden calcular. Entonces, si tú tienes un modelo de entrenamiento y tú puedes entrenar a una inteligencia y esa inteligencia a lo mejor puede sacar algo y darte algún resultado, eso sería, o sea, hay gente que está trabajando en eso, ¿sí? También yo he visto artículos en donde se han facilitado, por ejemplo, recetas para generar materiales, por ejemplo. O sea, que mejoren un poco las propiedades físicas de algunos materiales usando inteligencia artificial. Yo no me metí, o sea, leí un poco el abstract y el título, pero sé que sí, pues, y que está muy en boga, muy en alto. Y también, por ejemplo, los modelos de percepción climáticos que usaban harto. No es directamente inteligencia artificial o de redes neuronales, pero está cerca, ¿cierto? Claro. Hay harto trabajo en ese tipo de modelos también. ¿Y tú, Luis, en qué Por ejemplo, estás en este momento? ¿En qué estás investigando allá en Alemania? ¿Me estoy puedes haciendo contar unos... un poquito en lo que estás? ya, mira, yo estoy trabajando con materiales artificiales que se llaman, tipo de materiales que se llaman materiales de Dirac. ¿Qué es un material de Dirac? Es un material que en las bandas de energía, bueno, en términos simples, los electrones a bajas energías en este material se comportan de acuerdo a una ecuación tipo Dirac. ¿Sí? La ecuación de Dirac es la ecuación de mecánica cuántica relativista. ¿Ya? Y el hecho de que se comporten de esa manera produce que hayan ciertas propiedades particulares en estos materiales que no se ven en materiales convencionales, que están gobernados por otra ecuación, que es Schrödinger. Entonces, aquí en este tipo de materiales tú tenés propiedades particulares, por ejemplo, los potenciales eléctricos pueden ser atravesados casi siempre por un efecto que se llama Klein tunneling. Hay muy buena conducción de corriente, entonces son candidatos como para la nueva electrónica. Y también se habla de que pueden generar procesos como para ir a mirar computadores cuánticos o lo que tiene que ver o sea, también leí que en alguna parte lo meten con inteligencia artificial, pero yo no llego hasta esa parte. Entonces la pregunta es que existe este fenómeno que se llama el tunelaje de Klein, que es que una partícula puede atravesar un potencial en ciertas direcciones y el supertunelaje es que puede atravesarlo en cualquier ángulo. ¿Sí? Y nosotros nos dimos cuenta de que hay ciertas propiedades con estos tipos de potenciales que los ligan con unos sistemas de ecuaciones no lineales que se llaman sistemas integrables. Y ahí hay una riqueza en particular que parece que tenemos algo en el que decir que el Klein tunneling siempre está ligado a un fenómeno de integrabilidad. Y esa es la pregunta y eso es lo que estamos desarrollando ahora. Suena complejo, pero al final la gracia que tiene es que es puro cálculo analítico. Entonces, la misma Ah, del... No es, ¿cómo se llama esto? No es como, ¿cómo era la palabra? Que lo contrario lo analítico, cuando uno hace el aproximado, ¿no? Bueno, se me fue la palabra. Claro, es aproximado a baja energía, sí. Pero, pero desde ahí todo es analítico para adelante. A ver, bastante densa en verdad, o sea, se escucha bastante densa la investigación que está haciendo. Creo que algo entendí un poquitito en verdad, porque la ecuación y la ecuación de Schrödinger ya me suenan, pero ok, no sabía que, bueno, en fin, hay un doctorado de por medio para poder entender un poquito mejor eso, ¿no? Sí, siempre tengo problemas para explicarme. Por ejemplo, Feynman decía que si uno no puede explicar algo con conceptos fáciles, entonces no lo entiende. Pero yo creo que Feynman no pensó en que necesitáis más tiempo para pasar conceptos. Claro, justamente. Sí, Pero bueno, el famoso Feynman. Pucha, no les quiero quitar mucho más tiempo, entonces la verdad es que tengo un par de preguntas más, pero son muy chiquititas y la mayoría ya la han respondido bastante bien alrededor. Solamente quizá un poquito sobre la difusión científica, porque justamente tú estabas hablando de Feynman, de cómo se baja la información.
justamente enlazarlo con eso. ¿Creen que es importante el tema de la difusión científica? O sea, la respuesta debe ser un poco obvia, obviamente es importante, pero más que nada eso, ¿cómo creen que la academia, no solamente los medios de comunicación, que quizás a veces ni siquiera entienden cómo funciona la ciencia o la investigación, cómo ellos van a bajar algo que es más complicado? Uno ve en un periódico un artículo súper mal explicado, por ejemplo, eso mismo que dijiste, agujeros negros, alguien periodista podría tomar como agujero negro se crea en Valdivia, y es como, y claro, malinterpretó completamente lo que sucedió. ¿Cómo creen que la academia en general, los círculos de investigación, la responsabilidad que ellos tienen con la bajada de lo que están investigando? Estefan, no sé qué opina al respecto. Sí, sí, yo creo que hay un gran problema, sobre todo porque ahora vivimos en un mundo donde se trata de pasar la información en la menor cantidad de tiempo posible o en el formato más corto si es que está hablando de texto. Y por ejemplo pasa mucho con... Mira, yo creo que es súper importante bajar ciertos conceptos para que la mayoría de la gente lo pueda entender, porque como bien dijiste, hay veces que, pucha, para poder entender la pregunta en sí misma o el artículo necesitas un doctorado. Pero el gran problema que veo yo es que al hacer la bajada no es solamente hacer el resumen ejecutivo, sino que también hablar un poco de las limitaciones y los impactos de eso. A lo que me refiero, muchos de los textos de divulgación para la, no sé cuál es el término en español, pero es como el texto de divulgación para la gente, en economía, te puede decir cosas como, oye, el salario mínimo es la peor cosa que se le puede ocurrir al mundo. Pero lo que están dejando de lado es que hay muchas suposiciones ahí que muchas veces la realidad no tiene nada de práctico. O sea, puede ser como, sí, puede ser que el salario mínimo sea lo peor del mundo, pero si vives en una isla desierta. O sea, ve, esto obviamente es un absurdo, estoy exagerando, pero creo que esa es la gran responsabilidad que falta a los medios. Y una de las cosas, bueno, en Chile creo que normalmente los medios son bien sensacionalistas. No, no sé cómo las universidades podrían hacerse cargo de ese tipo de cosas. Lo que sí es que, por ejemplo, acá en Stanford hay varias iniciativas un poco interesantes y una de las cosas que hacen, que va ligado a lo que estamos haciendo, es que tratan de tener un pequeño como podcast con profesores y es bastante corto, no sé, 15 minutos, 20 minutos, y le preguntan, explícame tu investigación. Y obviamente ellos saben de antemano que tienen que explicarla como en forma sencilla. Entonces la gente se prepara y termina grabando un episodio y si a alguien le interesa, por ejemplo, hablar de impuestos o qué es lo que se está investigando en impuestos, escucha el episodio. Ah, ya tengo una mejor idea. Y como está armado por académicos y tienen como supervisión de gente un poco más administrativa, se están asegurados de que la calidad va a ser altísima. Entonces, quizá una especie de iniciativa así, tratar de sacarle provecho a la idea de que la gente quiere información en formato un poco más corto, ¿no? Pero tratar de hacer algo donde lo que importe más sea la calidad y tratar de hablar como nosotros estamos hablando hoy día de los pros y los contras del doctorado, tratar de mencionar todo, porque si yo me quedo con la línea sensacionalista, la verdad es que estoy cometiendo un error garrafal. No, no siempre como el resultado que uno pone en el abstracto de la conclusión es todo el paper, sino que también importa mucho qué es lo que estás suponiendo y bajo qué condiciones lo estás diciendo. Claro, cambia mucho la interpretación al final y al cabo del paper en general. Solamente una pequeña línea, una pequeña omisión puede cambiar todo. Luis, en tu caso, ¿qué opinas? Oye, muy importante. Sí. De hecho, sobre el mismo tema que estaba hablando Stefan, en particular la investigación que hace él es muy importante para la vida y para las elecciones políticas que uno hace, ¿cierto? O sea, si tú estás informado de cómo funcionan las propuestas económicas, puedes tener una mejor opción a la hora de votar, ¿cierto? Entonces, y eso puede ser el destino de un país también, entonces es como súper, muy importante. Sí. En el caso de la ciencia, es igual de importante y sabes que en Chile no es solo lo de que, voy a hacer difusión de mi trabajo porque me parece interesante. No, sabéis que ahora es parte del currículum para postular a proyectos. O sea, Ya. lo están exigiendo. ¿Sí? En el caso del postular al postdoc nacional, por ejemplo, tú, ellos te preguntan, ¿cuál ha sido tu actividad en difusión? Y después de que tú lo terminas, ellos te dicen, mándenos un informe de difusión. O sea, usted tiene que haber hecho algo.
Está en parte de sus responsabilidades como investigador el trabajo de difundir lo que usted está haciendo. Entonces, se está tomando más en serio que en otros tiempos, ¿sí? Y también hay que pensarlo como una posible salida laboral. En caso de Claro, que, sí. de que nada resulte, te, te puedes montar un video, un canal de YouTube, tal vez, no sé. Verificación. Hay harta gente que lo está, o sea, que ha logrado tener éxito. Deben ser los menos, sí. Debe ser casi tan competitivo como la carrera misma de investigación, pero a mí me parece que es súper relevante, muy importante. Claro. Bueno, las distintas bajadas, ¿cierto? Porque es como los niveles de abstracción. Hay que explicar las cosas como a los distintos niveles porque si no, al final no se entiende nada. O sea, yo a un niño de primero básico no le voy a estar demostrando las sumas y las restas, sino que primero que suma y reste. Después, cuando ya puedan decir unas palabras, ya empezamos a hacer las demostraciones, ¿no? Segundo básico, tercero básico. Ah, claro, sí, me acuerdo. Había uno de estos divulgadores españoles que tenía un video que decía, ahora entenderás la teoría de cuerdas en un video de 13 minutos. Sí, claro. Sí, claro. Pero, y tú vayas a ver los Claro, comentarios y dice, no entendí nada, pero doy mi like o algo así. No, bueno, no, por lo no. menos es lo que no entiendes. Si al final, no sé si les pasa que cada vez que saben más es como sé todo lo que no sé. O sea, ahora sé que no sé nada. Sí. Cada vez que uno va avanzando. Bueno, antes de terminar, quiero compartirles algo. Denme un pequeño momento. Es que está por aquí. Perdón, al tiro. Quería compartirles, para terminar, ya que no quiero quitarles más tiempo, unas preguntas de la PAES. Yo le había prometido unas preguntas de la PAES a ustedes. Entonces quiero ver cómo no solamente en verdad no cómo las resuelven, pero quiero ver qué tal opinan, qué opinan de esto, cómo están las preguntas actualmente. De un momento que tengo Ahora que... pongamos en vergüenza a los doctores. Claro, claro. ¿Cómo Quiero, cómo un doctor de Stanford resuelve una pregunta de M1? Vamos a ver. ahí voy a ponerlo como el clickbait. Oye, le quiero decir a los oyentes mientras estás buscando la pregunta que muchas de las cosas que usted, o que al menos yo vi cuando di la prueba, nunca más me sirvieron en mi vida laboral. Así que denle para adelante, saquen un buen puntaje, esfuércese lo más que puedan, pero no es algo que vaya a decidir exactamente. O sea, si es que no eres el mejor en la PAE o PSU, como se llame, no quiere decirte que no vaya a tener éxito en la vida. De Y hecho, yo estaba complementariamente no diciendo sirve ni para la universidad. Claro. bueno, justamente, de hecho, bueno, igual hay una relación, tampoco, es que también hay una relación con el puntaje y todo ese tipo de cosas, pero actualmente van a ver cómo está la prueba. Quiero un poco su opinión honesta en todo caso, yo no estoy buscando, ¿cómo se llama esto? O sí, un poquito, que tengan una opinión al respecto, cómo va hacia un lado, pero les voy a mostrar aquí cómo está la prueba actualmente. Les voy a mostrar una de cada una de M1, una de M2 y otra de física. Quizás se preguntan qué es eso de M1, qué es eso de M2. ¿Están al tanto un poco de Eso de eso? física. ¿Ah? ¿Qué es eso de física? De Bueno, esa ¿no? cuestión de Ahora es física. como matemática avanzada, como cuando era la PA, ¿no? ¿Eso era M2? Sí, justamente, en matemática avanzada. Pero a ver, lo que pasa es que aquí les voy a mostrar una pregunta de matemática. Quiero que ustedes la valoren. Les voy a mostrar una cortita, sí, o sea, les voy a mostrar así como una de las preguntas que hay. Más o menos me la sé de memoria porque la he visto un montón de veces. Pero esto es, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero mostrarles la pregunta de M1. Entonces, esta. Léala con confianza y primero valórenla antes de que les pregunte. Ya, ¿cuál es el valor de 2 por 2 raíz de 5? ¿Ok? Ya. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Cuál es la respuesta? O sea, no sé qué, la respuesta evidentemente es la A, ¿no? ¿Cierto? Se multiplica. Por supuesto. Claro, bueno. Claro, La no, B. es la B, ¿cierto? Pero, ¿qué opinión les merece esta pregunta para ingresar a la universidad? Esto es M1, el contexto, esta es la obligatoria para todos. Todo el mundo tiene que hacerla. Ya, mi opinión es que es como una pregunta rara, en el sentido de que, claro, la respuesta es B, ¿no es cierto? Podría darte, como que lo que estoy tratando de entender es qué es lo que mide esto. O sea, si es que la pregunta fuese un poco más
como truculenta, yo podría argumentar de que lo que están tratando de medir es que te des cuenta que hay ciertos números los cuales no tenemos una expresión muy bonita para sacarle la raíz, ¿no? Entonces, si es que vas de eso en mente, que como que lo que esperaría es que estuviera algo con esa raíz de 5 ahí metida en la respuesta. Pero encuentro que está como planteada rara, ¿no? O sea, no sé, siento que esto es como algo que un chico podría tirar a la chunta y sacarla bien. ¿Y Luis, qué piensas de la pregunta? Yo creo que esta pregunta nace a raíz del meme. Hay un meme de alguien que pregunta una expresión típica como de suma con un producto, con algo, y te dicen, ¿cuál es el resultado? Y viene un tipo y te pone un resultado y abajo dice, soy ingeniero. O te pone, o te cambian y ninguno está bueno. Claro, claro. ¿Te das cuenta? Entonces los tipos no saben las reglas de las propiedades de las operaciones básicas, básicamente. Entonces, creo yo que tiene que ver con la idea de que, ¿sabéis cómo funciona la operación? Esa es la pregunta, ¿sabéis cómo funciona el... Pero el contexto de la pregunta es una pregunta de raíces, o sea, no es que sea una pregunta en un lugar cualquiera, sino que está en la sección que está para raíces, o sea, estamos supuestamente evaluando algo de raíces. ¿Qué estamos Entonces, evaluando de raíces? Saber que no hay que tocarlas si no es necesario, quizás, pero algo de Salvador eso. Cazadobos, como lo llamaban en mi tiempo. Bien, vamos a la PAES. Esta es la M2. Esta es la de matemáticos más avanzados, ¿cierto? Entonces, ustedes con un doctorado apuesta. Ah, no, en este momento, esta es la de física. Voy a colocar la de M2. Ustedes con un doctorado apuesta. Claramente, todas las preguntas son un chiste, ¿no? A ver, vamos a colocar alguna cortita. ¿Cuál pregunta puede ser? No sé, ¿Van a a ver. sacar un rel de esto cuando me equivoque? Claro, doctor de física no resuelve PAES. Claro, y no sabe prender el proyector. Pero oye, hay una pregunta re latera en el proyecto. Hay una pregunta re latera, había una que tenía que expandir como un trinomio. Sí, hay algunas preguntas. En M2 hay preguntas súper largas. De repente se pasan con el cálculo y con el texto. El texto es gigante, el procedimiento es largo. Son muy laterales de repente algunas preguntas. Pero quiero buscar alguna cortita que sea como que la miremos nomás, la ojemos. No, yo creo que la de logaritmos que está ahí. No quería colocar una de logaritmos porque es muy típico, Ya. pero coloquemos la de logaritmos. Entonces ahora, ¿qué le merece esa pregunta? Log 2, log 3. Hoy no me acuerdo del cambio de base. Sí, pero es que logaritmo base 10. ¿Qué base es? ¿Es base 10 en PAES? Eso sí, son base 10 cuando no tienen Base logaritmo, 10. no tienen nada, son base 10. Sí. Sí, Y bueno, como dice Luis, hay que hacer el cambio de base. Ya ni me acuerdo cómo se hacía esa cuestión. tampoco me acuerdo. Ah, ok, ok, ok. Ya. No, pero claro, es que el cambio de base es una propiedad que, de hecho, tampoco no es que se use tanto en la PAES, como que esta es una de las pocas preguntas donde se puede hacer. Pero bueno. Entonces ahí no se acuerdan mucho de cómo se resuelve eso de ahí, ¿no? Pero saben que es el cambio de base, o sea, Sí, recuerdan esa propiedad. Claro, es que el logaritmo al final de cuentas no la han utilizado, el logaritmo sí, el logaritmo natural por supuesto que se utiliza a cada rato en matemática, pero así como jugar con los logaritmos por jugar normalmente no se hace, ¿cierto? Por lo menos yo cuando estudié nunca más tampoco pescamos los logaritmos, por lo menos así. Sí, es como no, raro. yo siempre trabajo con logaritmo natural. Entonces, como... Sí, igual. Bueno, y ¿cómo se llama? En programación usáis logaritmo base 2 siempre. Nunca me mal. Claro. Entonces, bueno, les muestro un poquitito como esta cosa, el logaritmo de 15 partido en el logaritmo de 2. Eso es el cambio de base, básicamente. Entonces, de ahí se juega con los Ah, valores. Y en verdad es colocar los números nomás. Pero bueno, ahí ah, está las ya, propiedades. ya está ahí, sí. Ujú. Ahora les quiero mostrar una de física. Ahí sí van a tener que leer un poquitito, no va a ser tan cortito porque en física no sé si saben que ya no hay preguntas de cálculo, solamente hay ¿Qué? preguntas de conceptos. Ni idea. Entonces, quitaron el cálculo, solamente la mención tiene cálculo, o el común ya no tiene cálculo, entonces sí o sí hay que leer. Entonces yo le coloco esta pregunta porque esta pregunta me enervó la sangre cuando yo la vi, entonces quiero que ustedes se enerven la sangre conmigo. O bueno, ustedes díganme qué responderían en esta pregunta que está aquí. No. Esta pregunta es de física, Luis, entonces, doctor en física. Ya se pregunta esta.
Bloquear. Demostró que un nuevo material diseñado específicamente para bloquear un espectro muy amplio de ondas electromagnéticas logró una eficiencia del 99,9%. Mira, el material quizás que tú estás investigando, Luis, puede tener estas propiedades. Así que, ¿en dónde se va a aplicar? En un amplificador, no. Eh, yo lo usaría recubrimiento de antenas para aplicar aislante de materiales de construcción. Yo lo usaría en la A. Para los astronautas. ¿También más que la? Sí, la respuesta correcta. Muy bien, sí, están excelente. Doctores aprobados. Han aprobado la PAES. Creo que rara la pregunta. ¿Por qué preguntan esta cuestión? No sé, es una pregunta muy random. En verdad, yo no. De hecho, yo busqué como en Google a ver si es que habían otras aplicaciones. Y como aislante de materiales de construcción, la verdad es que me hace sentido, por ejemplo, un estudiante me dijo, pero hay casos donde quiero bloquear, por ejemplo, ondas electromagnéticas, entonces puede servir, o una base militar o algo por el estilo. Dije, sí, puede ser. Pero claro, la A es como la más obvia. Lo que pasa es que en ciencias siempre se responde como la pregunta con más correcta, más cercana a la PAES, más que lo Ah, que es de verdad correcto. Entonces, como la que menos peros le puedes colocar. Entonces, la que menos peros se le puede colocar es la A, supongo. Pero no sé, Claro, ¿qué le... si yo ¿Cómo? tuviera que hablar, por ejemplo, de qué es lo que están midiendo, si entienden el concepto de bloquear Claro, el espectro, ¿cierto? Porque si tú claro, recubres una antena parabólica que su misión es recibir, claro, lo estás echando a perder. Si un amplificador de señal lo que hace es aumentar, digamos, las cosas, no te sirve para eso. claro, claro. Te serviría para filtrar, ¿cierto? Y un aislante para materiales de construcción. Sí, bueno. A es que ver, depende de la caso aplicación. militar, no sé. Pero bueno, es que no sé, está rara. Pero creo que yo marqué la A, pero la marqué así como medio enojado, porque la pregunta es rara. O sea, no sé, no sé. Pero bueno, ahí están las preguntas que le quería mostrar. Y bueno, agradecerles por haber venido, por haber estado aquí en el podcast, haber respondido con esto, a todas mis dudas, las dudas de los estudiantes acerca de lo que es estudiar un doctorado, acerca de lo que es la línea de investigación, contarnos su experiencia, el cómo llegaron a tomar esas decisiones. Muchas gracias por haber estado aquí, de verdad. Y no sé si quieren decir algunas palabras finales a personas que quizás se estén interesando un poquito en esta línea de estudio y que a ustedes les gustaría decirles quizás también pensando como si fuese su yo del pasado, así como, ¿qué les dirían? ¿Qué consejos les darían al respecto de esto? Estefan, no sé si quieres partir tú. Sí, sí, bueno, primero que todo, muchas gracias por tenernos acá. Creo que fue una conversación bastante estimulante, bien interesante también. Fue muy lindo como conocer otra perspectiva de alguien más que fue por nuestro mundo del doctorado. Como mensaje a la gente que esté viendo por este proceso ahora, quiero decirles que, bueno, primero que todo, sí, la paz es importante en el sentido de que va a abrir las puertas a la universidad, pero como estábamos bromeando acá en el canal, no creo que sea el, el absoluto fin de lo que uno esté estudiando. Si es que a uno le va mal, también tiene otra oportunidad y si es que termina estudiando otra cosa, quizá se termina dando cuenta que es lo que esa persona quería o si no puede volver a lo que estaba queriendo. Yo quiero decir de que no se guían mucho por el prestigio. No se guían mucho por el prestigio tanto en como elegir una universidad solamente porque el nombre va a sonar bien, o elegir una carrera porque el nombre va a sonar bien, o incluso estudiar un doctorado porque va a sonar bien. Porque al final del día suena muy cliché y quizás cueste llegar a entenderlo, pero es cierto que las cosas uno las tiene que hacer por uno mismo. Y si al final del día, por ejemplo, quieres estudiar en la Universidad de Chile para decir que solamente que estudiaste en la Universidad de Chile, no porque resuenas con el tipo de cosas que hacen, entonces yo creo que están cometiendo un error. El doctorado es lo mismo, pero en esteroides. O sea, meterse a un doctorado para decir que uno es un doctor, yo creo que es un error garrafal. Este tipo de investigación o este tipo de línea de trabajo tiene mucho que ver con la motivación que uno tenga. Y si es que esa motivación no existe, sea cual sea la motivación que uno tenga, entonces la verdad es que no les va a ir bien, o al menos no van a disfrutar lo que estén haciendo y en verdad quieren pasar el resto de su vida
haciendo algo que no quieren hacer. Eso les diría. Muchas gracias, Estefan. Luis, ¿quieres decir algunas palabras? Sí, primero, gracias por la invitación y por la oportunidad de hablar de estas cosas interesantes. También yo quedé con hartas preguntas así sobre los temas de regulación, ¿cierto? Entonces me voy a quedar con una conversación pertinente. Pero estoy muy de acuerdo con lo que dice Estefan. La prueba no lo estoy. Imagínate que yo al principio no entré, me costó, probé cosas, vi lo que me gustaba y recién ahí entré en lo que a mí me interesaba. Y cuando estaba dentro yo vi gente que no lo gozaba como yo lo gocé. Entonces yo creo que lo más importante es que encuentres ese punto medio, ¿cierto? En el que uno disfrute lo que a uno lo que está haciendo. Sí, eso. Muchas gracias por las palabras también. Y bueno, con eso nos despedimos. Muchas gracias a ustedes, gente, también por estar viéndonos. Y bueno, recuerden que en futuros podcasts vamos a tener también más invitados para ver más carreras, ingeniería comercial, ingeniería industrial y todo ese tipo de cosas para que estén atentos. Muchas gracias a ustedes y nos vemos en la próxima. Que les vaya bien. Chao. Chao, muchas gracias.